con todas las indicaciones, pueden hacerlo en la medida que ustedes quieran y necesiten. De eso se trata. Acá en este canal yo intento explicarles para que ustedes lo puedan adaptar al tamaño que ustedes necesiten. Solamente tienen que ver el video completo. Digo, el material alrededor de 600 gramos para un talle L. Ahora, una aguja 5,5, que es más que nada para elástico, cuello, pretinas, y una número 6. Claramente, como siempre les digo, cada uno utiliza la aguja según el material y según la tensión que deja. Obviamente, tijeras para cortar hilos, centímetro para tomar sus medidas, algunos marcadores de puntos y una aguja lanera después para poder esconder nuestras hebras. Así que lo primero que vamos a hacer es el cuello redondo. ¿A qué medida? Bueno, ustedes se tienen que tomar el contorno de su cabeza a la altura de las orejas para tomar un estimado. En mi caso, esa medida es de 55 centímetros. Ahora, tienen que tomar en cuenta que este cuello es sumamente elastizado. Así que si lo quieren bien al cuello, bien digamos cerradito el cuello, no lo hagan mucho más grande que ese tamaño de 55. De hecho, lo pueden hacer hasta un poquito menos porque realmente se estira muchísimo, pero no pierde la forma. Por eso está bueno este cuello y por eso ha tenido mucha repercusión este cuello. Bueno, como primera medida, ya les tiro el primer truco. Dejen una hebrita, no demasiado larga, pero una hebrita aproximadamente de unos 20-30 centímetros para estar cómodas y seguras, porque esta hebrita después la vamos a utilizar para cerrar el cuello, porque el cuello se teje en forma horizontal y después se une en el final. Que vamos a utilizar la aguja más chica, en este caso 5,5. Entonces vamos a tomar la hebra así, retorcemos ahí y pasamos para hacer nuestro nudo deslizado. Ustedes háganlo como a ustedes les salga mejor. Y en mi caso yo puse 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas, más una de subida. Bien, ahora voy a tomar una lazada. En esta que hice de subida, no, en la número 7, inserto la aguja, saco, pellizco ahí y despacito paso. Lo muestro así despacito, como sobre todo para las principiantes. Este punto ya lo mostré infinidad de veces, pero bueno. Lazada, pincho, tomo hebra, pincho ahí con mi uña, tomo ahí y paso. Nuevamente lazada, ahí van 2, ¿no? Hago de nuevo, un poquito más rápido, 3, lazada, pincho, saco, agarro ahí van 4, lazada, pincho, tomo hebra, pellizco y saco y tengo 5. ¿Ven? 1, 2, 3, 4 y 5 de las 7 que tenía. Las últimas 2 voy a pinchar sin lazada, voy a pinchar, sacar hebra y pasar, o sea, hago punto deslizado, 1 y 2 puntos deslizados. Esto ya lo puedo apretar, que es el nudito deslizado, y hago una de subida. Entonces, resumiendo, 7 cadenas más una para dar altura y hago 5 medios puntos con lazada
y 2 puntos deslizados. Y eso es todo lo que tengo que repetir. Pero en la vuelta que sigue, ya hice la cadena de subida, en la vuelta que sigue giro el tejido y voy a hacer donde hice puntos deslizados, volveré a hacer puntos deslizados. En esta no, porque es la de subida. En esta pincho en la hebrita de atrás, tomo hebra y saco. Y nuevamente en la hebrita de atrás, tomo hebra y saco. Y los últimos 5 los hago así con lazada. Pincho en la de atrás. Ahora les muestro una forma más sencilla de hacer este punto. A mí me resulta mucho más sencilla. 1, 2, 3, 4, y nunca se olviden el último que está acá, 5. Bien, muy bien. Una de subida. Volvemos a repetir. Miren, yo la forma que lo hago, o sea, yo les mostré la forma, digamos, más sencilla, o mejor dicho, con la que normalmente arrancan, que es metiendo por la hebra de atrás, pellizcan ahí y sacan por las dos. Yo prefiero hacerlo porque me es mucho más fácil y orgánico. Igual meter, sacar, y cuando estoy ahí giro la aguja hasta enganchar la hebra y ahí paso por las dos. ¿Ven? Entonces en ningún momento suelto el tejido, porque si yo pincho ahí, saco, tengo que soltar el tejido para agarrar ahí. De esta manera yo no suelto el tejido, giro mi mano, o mejor dicho, la aguja, ni siquiera la mano. ¿Ven? Tomo hebra, pincho y automáticamente giro la aguja y pasa. ¿Ven? Y es mucho, mucho más rápido. Tienen que practicarlo. Van a ver que les va a resultar muchísimo más rápido, más seguro y hasta más prolijo. Muy bien, ahí hice mis dos últimos deslizados. Voy a hacer un par de vueltas más como para mostrarles lo lindo que queda este cuello hecho de esta manera. Ahí hacemos los 5 deslizados, los voy a hacer un poquitito más rápido para que ustedes vean. 2, 3, 4 y ahí el quinto. Si a ustedes les cuesta, sobre todo el primero y el último, principalmente el último, pongan un alfiler de gancho, un marcador de puntos, lo que a ustedes les resulte más cómodo. Ven que es mucho más orgánico. En ningún momento, fíjense mi otra mano, en ningún momento suelto el tejido. 2, 3, 4, 5 y los últimos 2 deslizados. Ahí. Voy a hacer una más, así les muestro cómo queda. Ahí tenemos los 2 deslizados y los últimos 5 van 2, 3, 4 y 5. Y voy a hacer un hilo. Miren, ¿ven cómo va quedando? Como acampanado. ¿Por qué? Porque acá hicimos puntos deslizados y acá hicimos con lazada. Entonces, ahora quiero que ustedes vean un par de cositas. Me dirán, ¿y cómo me doy cuenta cuando hago con lazada y cuando no? Bueno, las primeras hileras quizás se tengan que fijar un poquito más
si tienen que empezar con punto deslizado o con lazada. Pero en la medida que avanzan y ven que no hice tantas vueltas, es muy sencillo. Donde queda más cerradito es porque es deslizado, donde queda más abierto es porque es con lazada. Sencillo. Están por acá, empiezan con deslizado. Están por acá, empiezan con lazada. Es muy muy fácil. Otra cosa que quiero que vean, ven la elasticidad que tiene esto. Es una cosa hermosa. Los que ya probaron ese cuello del video que les digo, quedaron todos sumamente encantados. Ahora, otra cosa. Como ustedes ven, las cadenitas van quedando como tricot. Pero, fíjense un lado y fíjense el otro. A mí personalmente me gusta y queda más como si fuera dos agujas de este lado. Entonces, si ya deciden qué lado, sencillamente pueden poner un marcador de puntos de este lado, porque yo ya decidí que este va a ser el lado que va a quedar del lado del frente. Este va a ser mi frente. Acá va a ir mi cabeza y acá va a ir mi cuerpo, pero de este lado quiero que sea el frente porque es el lado que queda mucho más bonito. A pesar de que uno lo teje igual de ambos lados, fíjense que hay diferencia. Es mínima, pero la hay. Así que eso para que lo tengan en cuenta. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta, ¿cuántas hileras hice? Bueno, cada una de estas costillas o trencitas o como les guste llamar son 2 vueltas. Acá hicimos la primera, la segunda. Acá 4 y acá 6. O sea, cada una de estas costillas cuentan como 2, porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así se cuenta. ¿Y cuántas vueltas di yo? 80. Con 80 me fue sumamente suficiente para todo mi cuello, siendo que, ya les digo, el contorno de mi cabeza es de 55 y estoy más que sobrada. Ustedes verán la cantidad de hileras que les tiene que quedar según el material, según la tensión, según la aguja, etcétera, etcétera. En mi caso, con 80 vueltas hechas de esta manera, avanza bastante rápido, no es un problema. Una vez que terminamos toda la hilera de este punto, de este cuello, lo vamos a unir con este otro lado, que para eso les hice dejar esta hebra larga. Esta hebra larga, para que ustedes tengan una idea, aproximadamente son entre 4 y 6 veces, no me acuerdo porque la saqué así a ojo. Ahí tenemos 3, 4, 5 veces. 5 veces lo que mide esto, para que ustedes tengan idea. Y con eso se aseguran que les va a recontra alcanzar para unir ambos lados. O sea, esto una vez que se termine, se une de esta manera, dejando el frente ahí, ¿sí? Muy bien, entonces voy a avanzar con las hileras y nos vemos para ver cómo continuamos. Muy bien, miren cómo quedó esto. Ven, toma solito esta forma. Solo. ¿Por qué? Porque hicimos estos puntos que van hacia el cuello con puntos deslizados, mientras que la otra parte se abre más. Parece chico. Si yo lo pongo así parece chico, pero yo les aseguro que no, porque esto estira de una manera increíble. Las que ya probaron el cuello del otro video saben que no les miento. De todas formas, ahora que lo cosamos, que les muestro cómo coser, les muestro que me lo pongo y entra perfecto. Una cosa que no les dije es que esto, ven que acá marqué mejor dicho el frente. Este es el revés, que también queda muy bonito, pero
las que tejen tricot saben que la espiguita o la cadenita así está del revés, mira para abajo. En cambio así es como corresponde al tejido de tricot. Es un detalle, pero bueno, nada. Ustedes verán cómo lo quieren hacer. Muy bien. Yo lo voy a coser, les voy a mostrar cómo yo lo cosí. Ustedes pueden coserlo como más les parezca. Lo pueden coser con aguja lanera, lo pueden coser con puntos deslizados, lo pueden coser como a ustedes les guste. Muy bien, entonces tomamos el revés. Ven que yo acá tengo marcado el derecho, el revés, y enfrentamos los reveses del tejido, o sea que vamos a tejer del derecho. Esta es la hebra de inicio, la que les dije que dejen larga. Entonces insertamos acá, ahí, y vamos a insertar en la cadenita, pero en la parte esta, en la que hubiéramos tejido si hubiéramos seguido tejiendo, en la que está más cerca nuestro. ¿Ven? Acá está la cadenita completa y acá es la de atrás. Tomamos hebra, pasamos y hacemos sencillamente, la pasamos para este lado. Ahora nos metemos por acá, miren que tenemos cada hueco, nos metemos en el hueco y agarramos el siguiente, la cadenita que está más cerca nuestro, ahí, y hacemos punto deslizado. Ahí van 2, lo mismo, 3, lo mismo, 4, 5, 6, y en la última, ahí, 7. Listo, hacemos una cadenita al aire y ven cómo nos alcanzó perfectamente para tejer nuestra hilera, y así nos quedó la unión. Ven que es prácticamente imperceptible, es muy poquito lo que se nota. Ustedes verán si lo quieren hacer así, lo quieren hacer de otra manera, pero queda muy prolijito. Acá, como ven, esto es lo que ha quedado de nuestro cuello. ¿Ven? Perfecto, un redondo impecable. Ahora yo voy a dar vuelta a la cámara, así ustedes ven cómo me entra perfectamente bien. Yo tengo una hebilla puesta, o sea, hace bulto, y encima tengo anteojos puestos. Entonces, sencillamente, este es el cuello. Sencillamente yo lo paso y perfectamente me pasa mi cabeza. Y si ustedes ven, no me queda mucho más chico, digamos, o más cerradito que el suéter que yo tengo puesto. Pero después, algo que no recuerdo si les dije, vamos a hacer una bajada de escote, o sea que esto en realidad me va a quedar como por ahí. Así que no se hagan problema. El tema es que les quede cómodo y sobre todo que entre y salga con mucha facilidad y no pierde la forma, no pierde la forma. Eso es lo más importante de todo de este cuello, que es sumamente elastizado y no pierde la forma. Ahora les voy a mostrar, no está todo terminado, pero este es el suéter que yo les digo. Miren, ven cómo tiene bajada de escote. Me falta hacerles una manga, por eso no les quiero mostrar mucho porque no quiero spoilear lo que estamos haciendo, pero ven que tiene bajada de escote y este es el mismo. Así que vamos a continuar porque tiene de todo. Tiene bajada de escote, tiene el canesú en redondo, pero tiene un canesú distinto al que habitualmente se enseña en YouTube, para que ustedes lo puedan adaptar al cuerpo que tengan. Tengan mucho busto, poco busto,
más delgaditas, menos delgaditas, más con más brazo o con menos brazo, con más panza, con menos panza o con el cuerpo que ustedes tengan, porque el tejido se tiene que adaptar al cuerpo de cada uno y no al revés. Yo siempre lo digo. Así que doy vuelta a la cámara y continuamos. A partir de ahora vamos a dejar nuestra aguja 5,5 y vamos a tomar nuestra aguja número 6 del derecho. Vamos a tejer del derecho, excepto algunas hileras que las vamos a tejer del revés, que ya les voy a explicar cuáles son. Entonces, no se olviden de ponerle segurito cuando estén haciendo otra cosa. Yo siempre se los digo. Muy bien, entonces con nuestra aguja número 6 vamos a continuar tejiendo. ¿Qué vamos a hacer? Medios puntos. Acá hice el primero, lo voy a marcar con un marcador de puntos, con un hilito, como ustedes quieran. Muy bien. Y vamos a ir haciendo, tratando de no hacer huecos. Vamos a hacer en cada uno de estos hilitos un punto. ¿Qué pasa? Yo como hice 80 hileras, tengo que tener 80 puntos en total, dando toda la circunferencia, ¿sí? No me voy a meter incrustándome en cada uno de estos de las cadenas, no. Voy a tomar estos hilitos de acá, de acá, de acá, ¿ven? Muchos meten acá y la verdad es que rompen la cadena y no tiene sentido. Tienen estos hilitos así, ¿ven? Acá tienen otro más y así van haciendo los medios puntos. Uno acá, otro acá. No hay mucho para decirles en cuanto a los medios puntos, ¿no? Meten, sacan, toman hebra, pasan. Es todo lo que hay que hacer. Lo único que se tienen que fijar es en hacer la misma cantidad de puntos que hileras hicieron alrededor. Yo ya les conté, ya les mostré cómo contar las hileras y en mi caso yo hice 80. ¿Estamos? Entonces hago mis 80 puntos, medios puntos al terminar la hilera. Muy bien, acá llegué a mi número 80 y me uno con punto deslizado. Y así levanté todos mis puntos alrededor. Hilera 1 terminada. Ahora nos empieza a tocar aumentos. Ya de por sí va a quedar más amplio porque cambiamos de una aguja 5,5 a una 6 como primera medida. Pero ahora tenemos que hacer aumentos. Y van a ver que va a haber una secuencia de aumentos. Si alguna vez han tejido en redondo, saben que siempre hay una secuencia de aumentos. En este caso vamos a arrancar con una secuencia, o sea, vamos a hacer un aumento cada cuarto punto, o sea, vamos a hacer 3 puntos, un aumento. Y siempre los aumentos los vamos a hacer en las hileras que son de varetas, porque acá hay vueltas de medios puntos, de varetas, 2 vueltas de un punto fantasía y volvemos nuevamente. Son 4 hileras distintas que vamos a hacer en repetición. Esta fue la primera, la segunda es la de varetas con aumentos. Y arrancamos. Lo primero que vamos a hacer, pueden hacer 2 o 3 cadenas de altura, eso ustedes decidirán cómo les parece mejor. Yo les voy a enseñar una manera que queda muy prolijo. Estiran un poquito, ahí. Giran la aguja hacia atrás, sosteniendo con el dedo. Toman hebra, la pasan nuevamente por ahí y les quedan 2 hebras en la aguja. Recién ahí vamos a pasar por el punto, tomamos hebra, ahí tenemos 3, igual que cualquier vareta, pasamos por 2
y después pasamos por 2. Y ahí nos queda nuestra primer vareta, queda impecable. Miren, lo voy a volver a hacer para que lo tomen en cuenta. Terminamos ahí con el medio punto, estiramos un poco, sostenemos, giramos, tomamos hebra y volvemos a pasar ahí. Ahí metemos, sacamos, tenemos 3, como cualquier vareta, pasamos por 2 y pasamos por 2. ¿Estamos? Y ahí marcamos nuestra primer vareta. Muy bien, ahí hicimos una. Ahora hacemos 2 y hacemos 3. Y en la cuarta vamos a hacer 2 varetas, o sea, un aumento. Entonces hacemos una y en el mismo punto hacemos la otra. Y eso es todo lo que tenemos que repetir. Va de nuevo, una vareta, 2 varetas, en el siguiente otra vareta que es la tercera, y en la cuarta hacemos 2 varetas en el mismo punto. Ahí hicimos una y acá mismo hacemos la otra. Y eso es todo lo que tenemos que repetir. ¿Qué pasa? Haciendo esta secuencia vamos a tener 20 aumentos, todo distribuido. Entonces, en vez de 80, vamos a tener 100 puntos. Bueno, muy bien, acá estoy ya finalizando la vuelta. Y como empecé con 3 puntos, es lógico que yo termine con el último punto con aumento. ¿Sí? Este es mi aumento número 20, así que no se asusten, está perfecto que terminen con aumento en el último punto. Y ahora es tan sencillo como unirnos con un punto deslizado en la cabecita de esta vareta falsa que hicimos antes, y yo les aseguro que no se nota para nada la unión, porque aparte vamos haciendo, no va a ser todo de varetas, entonces con más razón no se notan las uniones. ¿Estamos? Bueno, ya fue creciendo. Esta es nuestra segunda hilera. Tercera hilera es de punto red. Punto red, para las que ya conocen, es una vareta, una cadena, dejando un punto de base, hacemos otra vareta. Es sencillo. Volvemos a hacer una falsa vareta. Tenemos ahí, giramos, tomamos hebra, pasamos, ingresamos ahí mismo, tomamos hebra, pasamos por 2, pasamos por 2, marcamos nuestra cabecita de vareta, o sea, nuestra primer vareta, ahí, y hacemos una cadenita. Pasamos un punto y acá en el siguiente hacemos otra vareta. Cadena, pasamos uno y otra vareta. Cadena, pasamos uno y hacemos otra vareta. Y eso es todo lo que vamos a hacer en esta hilera. Damos toda la vuelta hasta finalizar acá con punto deslizado, igual que hicimos antes. Entonces doy la vuelta y terminamos nuestra hilera número 3. Muy bien, acá llegué al final de la hilera y me uno con punto deslizado. Ven que acá me quedó un puntito perfecto, punto deslizado. Ahora ven que esto queda un poquito levantadito, no se hagan problema porque ahora viene otra hilera de aumentos. Y como les dije antes, los aumentos siempre se hacen en las vueltas de varetas. ¿Está? Entonces, ahora nos toca una hilera de varetas. Antes, yo les hablé de secuencia. Antes hicimos 3 varetas y un aumento. Ahora la secuencia es 4 varetas y en la quinta hacemos el aumento.
hacemos lo que veníamos haciendo antes. La falsa vareta, subimos, sostenemos, paso por ahí, tomo mi hebra, paso por ahí atrás, inserto, saco 2, allá, saco 2 y saco 2. ¿Está? Y ahí ponemos nuestro marcador para marcar nuestro primer punto. Entonces ya hicimos una. En el hueco nos toca hacer otra. Acá nos toca hacer la tercera. Acá nos toca hacer la cuarta. Y acá nos toca hacer la quinta. Algo que no les dije. Normalmente tomaríamos el punto acá, ¿sí? Pero es mejor si lo toman acá, en el medio, ahí, en el medio de la vareta. Les va a quedar más centrada, mucho más prolija, ¿ven? Ahí hicimos el aumento. Entonces, 1, 2, 3, 4, el aumento. Nuevamente hacemos una. ¿Ven? Normalmente la tomaríamos ahí. No, vamos a tomarla acá en el medio. Ahí, ¿ven? 2, 3. Si ustedes quieren, no se animan, tómenla ahí, ¿eh? Yo prefiero tomarla acá en el medio. La lazada. Cuesta apenitas un poquito más, pero queda mucho más prolijita tomada la vareta de esta manera. ¿Ven? Bueno, la cuestión es que hacemos 4 y en el quinto un aumento. Toda esta hilera, y como les dije antes, cada vez que nos toca aumentos, hasta que separemos el cuerpo, recién ahí va a ser distinto, pero hasta este momento, cada vez que hacemos aumentos, aumentamos 20 puntos. O sea, que si teníamos 100, vamos a terminar teniendo 120. Y repito, chequen los puntos de no haberse comido ninguno. Es muy importante. Muy bien, acá estoy para hacer el aumento número 20. En el último huequito. Ahí, y me uno con punto deslizado. Ahí. Muy bien. Y ven cómo se normaliza, ya no hace para nada, no se levanta para nada, queda perfecto, perfecto, perfecto el tejido. Muy bien. Y ahora sí comienza el punto fantasía. La primera hilera del punto fantasía la vamos a hacer siempre del revés. Estemos en el sector que estemos en la manga, estemos en el canesú, estemos en el cuerpo, donde sea que estemos, va a ser la única vuelta que la hagamos del revés. ¿Por qué? Porque le da un efecto que ya lo van a ver. Entonces, hacemos una cadenita subida, en este caso, y giramos nuestro tejido del lado del revés. Ahora, este punto, ya les dije, es múltiplo de 3. Para hacerlo es múltiplo de 3. Y es tan sencillo como en el primer punto donde nos unimos, ahí metemos nuestra aguja y hacemos nuestro primer medio punto. Y ahí ponemos un marcador. Siempre en el primer punto les recomiendo poner un marcador. Ahí. Ahora, en ese mismo punto vamos a hacer, tomamos lazada, hacemos una media vareta, que es sacar las 3 hebritas juntas, tomamos lazada y en el mismo punto hacemos una vareta. Todo en el mismo punto. Entonces, medio punto, media vareta, vareta. Pasamos 1,
2 en el tercer punto, hacemos nuevamente medio punto, lazada, introducimos, sacamos, lazada, pasamos las 3 y ahora una vareta, que es lo mismo en 2 pasos, primero 2 y después 2. Nuevamente pasamos 1, 2 en el tercero, medio punto, media vareta y vareta, todo en el mismo punto. Nuevamente pasamos 1, 2 en el tercero, medio punto, en el mismo punto, media vareta, en el mismo punto, una vareta. Y así vamos repitiendo toda la hilera. ¿Ven? Y va quedando un dibujito del otro lado. Cuando hagamos la segunda hilera lo van a notar mucho más. Entonces, sigo toda la secuencia, por eso tiene que ser múltiplo de 3, porque dejamos 2 y en el tercero hacemos el punto. Dejamos 2 y en el tercero hacemos el punto. Los puntos, medio punto, media vareta, vareta. O punto bajo, medio punto alto creo que le llaman, y punto alto, como ustedes lo llamen directamente. Entonces doy toda la vuelta y les indico cómo unimos y cómo continuamos, porque esto se repite pero del derecho, pero tienen que ver cómo. Entonces termino la hilera y les digo cómo continuar. Muy bien, acá llegué al último punto, me quedaron 2 y está bien que así suceda. Y ahora me uno directamente acá al medio punto que habíamos hecho al principio. Ahí con un punto deslizado y hacemos una cadena. ¿Sí? Y vamos ahora sí a girar el tejido, porque ya les dije que la única hilera que íbamos a hacer del revés era esa primera hilera. ¿Ven? Ya va tomando forma. Van a ver que después toma un relieve, yo no sé si lo notan ahí, ven que ya va tomando como un relieve, por eso es importante que la primera hilera la hagan del revés. Muy bien, entonces ahí hicimos la cadenita, nos unimos acá, entonces ahí mismo vamos a entrar y hacer nuestro primer medio punto. Lo volvemos a marcar. Y nuevamente hacemos media vareta y vareta. Y ahora no tienen que contar puntos. Directamente, si quieren pueden contarlo, ¿ven? 1, 2 y acá. Acá, en este huequito que se hace acá, este de acá, ese es el medio punto de la vuelta anterior. Ahí es donde tienen que ingresar. Medio punto, media vareta y vareta. Y nuevamente pasamos 1, 2 y acá, ven que se forma ahí, se forma acá, se forma bien grandecito, así que se van a dar cuenta solitas dónde hay que picar. Entonces acá, nuevamente, hacemos el punto. Acá, medio punto, media vareta, vareta. Y eso es todo lo que tienen que repetir toda la hilera. Son estas 2 hileras nada más. Pero el suéter se hace en forma muy entretenida porque no hay 2 hileras iguales. Después de esta viene una de medios puntos, después viene de varetas con aumentos. Van a ver que hay veces que tenemos que hacer aumentos. Más adelante ya no hay más aumentos, pero es una de medios puntos, una de varetas y 2 de este punto fantasía, de los cuales uno se hace del revés y el otro se hace del derecho, para provocar justamente este relieve que queda hermoso. La verdad que queda un relieve hermoso. Después se los voy a mostrar en el terminado. Yo no sé si lo notan ahí realmente el relieve que le queda.
Un relieve muy delicado, muy delicado. Y después van haciendo como franjas. Entonces, es la repetición de 4 hileras, que es todo lo que vamos a ir haciendo. Medio punto vareta y 2 de estas hileras. Así que va quedando un relieve hermoso y va a ir creciendo. Entonces, termino esta hilera y les muestro cómo continuar. No vamos a hacer así todo el suéter, ni tampoco vamos a seguir así hasta llegar a la altura de sisa. No. Yo ahora les voy a explicar cómo vamos a hacer este suéter, y como habrán visto, por ahora estamos haciendo todo en redondo y todavía no hicimos ninguna bajada de escote, y no la vamos a hacer de la forma tradicional, la vamos a hacer de otra manera. Les voy a enseñar cómo hacer la división del cuerpo y las mangas en forma correcta. En este video tienen tanta información que yo creo que lo van a tener que ver de a partes y más de una vez, porque tienen mucho para aprender, mucho para anotar, mucho para todo, porque realmente en este video les doy todo, no me guardo nada, nunca me guardo nada, pero en este lo doy todo. Así que quédense para seguir mirando, y si les gustó hasta acá, déjenme un like, un comentario, suscríbanse al canal. Si pueden y quieren ayudarme, también pueden entrar al link que les dejo en la descripción del video, donde me invitan un cafecito que es muy sencillo. Realmente cualquier aporte que quieran y puedan darme, bienvenido sea. Muy bien, continúo hasta el final y continuamos con el tejido. Bueno, muy bien, acá llegué al final. Igual que antes, me quedaron estos dos y me uno con punto deslizado en el primer medio punto, ahí, y estamos. Muy bien, ahora subimos nuevamente con una cadenita de subida, y ahí mismo vamos a hacer nuestro primer medio punto. Ya les dije, esta hilera es toda de medios puntos. Entonces vamos a hacer un medio punto en cada uno de los puntos. No es ninguna ciencia, les muestro nada más que tomo todos los puntos, tal cual se me presentan. Todos los puntos van a ser tejidos, así sean varetas, medias varetas o medios puntos. Entonces hacemos un medio punto en cada uno de estos puntos y llegamos hasta el final, y deberíamos igual tener 120 puntos igual que teníamos antes. Entonces doy toda la vuelta y les digo cómo seguir. Bueno, acá ya hice el último punto y me uno igual que siempre con el primer punto con un punto deslizado, y así terminamos toda la hilera de medios puntos. Muy bien, ahora que hicimos la de medios puntos, tenemos que hacer una de aumentos, y vuelvo a repetir la secuencia. Primero fue de 4, después fue de 5, así que ahora va a ser de 6, o mejor dicho, en el sexto un aumento. Primero fueron 3 y un aumento, 4 y un aumento, y ahora toca 5 y un aumento. Se los voy a volver a mostrar. La vareta falsa, tomamos ahí, giramos, tomamos hebra, sostenemos, insertamos, sacamos 2 y sacamos 2. Insisto en que ustedes hagan la vareta falsa o las cadenas que ustedes quieran. Ahí tenemos 1, 2, 3,
4 y 5. Y en el sexto hacemos 2 varetas en el mismo punto. 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto hice 2 en el mismo. Esa es la secuencia que nos toca en este. Entonces vamos a terminar con 140 puntos. Teníamos 120, son 20 aumentos, 140 puntos deberíamos tener al finalizar la hilera. Entonces, les repito, la secuencia va a ser una vuelta de medios puntos, una vuelta de varetas y 2 vueltas de puntos fantasía, en el que el primero es del revés. Entonces, después de esta hilera vamos a hacer 2 hileras de este punto fantasía y después una de medios puntos. Cualquier duda que tengan, vuelvan hacia atrás el video para ver bien cómo se hace este punto, pero realmente es muy sencillo, ¿tá? Entonces hago la hilera de varetas con aumento, hago las 2 hileras de puntos fantasía y hago una hilera de medios puntos con 140 puntos cuando termine y nos volvemos a encontrar. Bueno, acá una aclaración. Acá hice la primera hilera del revés del punto fantasía y acá nos va a sobrar una y no 2 cadenitas. ¿Eso por qué? Porque en realidad para que sea múltiplo de 3 debería tener 141 puntos y yo tengo 140. Pero no pasa nada, ni se va a anotar en lo más mínimo. Así que ahora lo que vamos a hacer es que, como igual hicimos 141 puntos, porque van 3 puntos en cada grupito, vamos después cuando hagamos la hilera de medios puntos, vamos a reducir un punto. Pero es una aclaración que les hago nada más que para que no piensen que se equivocaron o algo por el estilo. Justo nos da un punto de diferencia y ese punto en realidad no lo queremos ni lo necesitamos, pero no se nota en lo más mínimo. No se va a notar en lo más mínimo. Muy bien, acá ya hice mi último punto, el número 140 de medios puntos. Y esto es lo que yo les quería decir, ¿ven? Yo, en vez de hacer un medio punto, el primer medio punto, en el punto donde hice el punto deslizado, ¿se acuerdan que yo hago punto deslizado, pues hago una cadena al aire y en ese mismo punto hago el primer medio punto? Bueno, en este caso, como tenía que comerme uno, el primer medio punto lo hice directamente en el siguiente y no se nota para nada. Y así yo logré quedarme con mis 140 puntos necesarios para seguir mi trabajo. Y ahora les muestro, van a ver que no se nota absolutamente nada de esa diferencia de un punto que tenía. Muy bien, ahora nos toca la división del cuerpo. Hasta acá hicimos el canesú redondo. Ahora se los voy a mostrar en mi cuerpo para que vean exactamente hasta dónde hice. Normalmente se hace hasta llegar a unos 24 centímetros, que es más o menos a la altura de la mitad del busto. Pero ¿qué pasa? Después queda como unida la parte, digamos, del brazo, y cuando uno mueve el brazo es como que se mueve todo el cuerpo. A mí no me gusta, me gusta que sea independiente, si lo querés así, el tema de las mangas con el cuerpo. Entonces decidí hacerlo de esta manera. Esta es la distancia que hay hasta justo donde termina mi hombro. Yo ahora se los voy a mostrar puesto. Pero esa es la medida que yo tomé. A lo sumo un poquito más puede quedar, pero no quiero que me quede
a mitad del brazo, como pasa siempre. Para que ustedes vean, esto mide desde que comenzamos el tejido, ven, desde ahí hasta acá, solamente unos 16 centímetros, no 24, como por lo general llega a ser. Muy bien. Entonces, ahora les muestro cómo me queda. Ahora que todavía no hicimos la bajada de escote, les voy a enseñar cómo se hace la división del cuerpo y las mangas. Y después vamos a lo que es el tejido propiamente dicho, que ya les digo es absolutamente distinto a cómo se teje en general estos top down. ¿Estamos? Ahora les voy a hacer la aclaración. Yo les voy a mostrar cómo me queda hasta acá. Les voy a enseñar cómo hacer la división del cuerpo y cómo marcar esos puntos. Pero lo que es el tejido propiamente dicho de la espalda y el delantero lo voy a hacer en un próximo video porque no quiero que se haga tan largo y creo que merece la pena un video aparte, el tema de la bajada de escote y por qué lo hago como lo hago y cómo es la secuencia de puntos para que no se note que voy a estar tejiendo derecho y revés. En fin, hay mucha info y eso lo quiero dejar en un video aparte. Me parece que de todas formas tienen bastante con qué trabajar haciendo todo el escote y toda esta parte del canesú, y ya van a poder tener dividido lo que es las distintas partes del cuerpo. ¿Estamos? Y en el próximo video hacemos la continuación. Muy bien, doy vuelta a la cámara y les muestro cómo me queda puesto esto. Bueno, ven lo que les digo. Acá tienen el cuello y todo el canesú irá justo a la altura. Miren dónde está la costura de este suéter que yo tengo puesto. Da justo apenas un poquitito más. Da justo ahí. Y recién, y falta un montón, digamos, para lo que es el pecho. O sea, no es hasta acá, es solamente hasta acá. Esta es la medida de hombro a hombro o de huesito a huesito, si quieren un poquitito más. Pero si yo lo continúo, esto me queda como hasta acá y después el movimiento no es el mismo. A mí no me resulta para nada cómodo ni práctico, entonces por eso modifiqué eso. Y una vez que hagamos por separado la delantera y la espalda durante cierta cantidad de tiempo, que ya les voy a explicar en el próximo video, recién ahí hacemos la bajada de escote y mi escote va a quedar de esta manera. Entonces quiero que vean cómo queda el escote ahora con el canesú. Ven que ya hicimos bastante tejido hasta acá, por eso les dejo bastante tarea y después van a ver cómo es toda la adaptación del resto. Muy bien, entonces vuelvo a dar vuelta a la cámara, les explico cómo hacer la división y cómo poner los marcadores en función a esa división. Es muy sencillo y muy rápido. Muy bien, acá tenemos un papel y una virome y estamos para hacer los cálculos. Tenemos 140 puntos. Voy a acercar la cámara, así lo ven mejor. 140 puntos tenemos hasta acá. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es dividir esos 140 puntos en 5 partes. Ustedes me dirán, ¿por qué 5 partes? Porque es así. Son 5. Siempre tengan la cantidad de puntos que tengan, lo tienen que dividir en 5. Eso me va a dar un total de 28 puntos. ¿Sí? Estos puntos van a ser en principio para las mangas. Vamos a ver. Si yo hago 140
dividido 5 me da 28. ¿Vamos? Muy bien. Esa es la primera cuenta que tenemos que hacer. Ahora, otra vez vamos a dividir 140, pero esta vez en 2. Y esto me va a dar 70 puntos. No creo que haga falta, pero por las dudas lo hacemos. 140 dividido 2. Da 70 puntos. Muy bien. Ahora, esos 70 puntos yo le tengo que descontar estos 28. Entonces 70 menos 28, tomamos la calculadora nuevamente, menos 28 me da 42 puntos. ¿Sí? Entonces, los 140 los dividí en 5, me dio 28. Estos mismos 140 los divido en 2 y me da 70. Estos 70 los tengo que descontar a estos 28. Es independiente de la cantidad de puntos. Esta es la cuenta que tienen que hacer. ¿Sí? Muy bien. Ahora, yo las mangas, estas son por 2, porque yo tengo 2 mangas, entonces son 56 puntos por un lado, y la delantera, la delantera y la trasera también es por 2, entonces son 84 puntos. Entonces yo lo que tengo que hacer para estar segura de que la cuenta está bien es 56, que son de las 2 mangas, más 84, que son de espalda y delantera, que me dé 140. Así estamos seguros de que esta cuenta está bien. Entonces hago 56 más 84 me da exactamente 140 puntos. ¿Se entendió? Es muy sencillo, son algunos pasitos, pero realmente se hace muy fácil. La cantidad de puntos dividido 5. Eso va a corresponder a cada manga. Nuevamente, la cantidad de puntos que tengan dividido 2. A ese resultado le descuentan lo que les dio de mangas. ¿Sí? Que acá lo tienen, en este caso dio 42. Como son 2 partes, son 84. Estos 2 también son 2 partes, son 56. 56 más 84 da 140 puntos y está correcto. Muy bien. Y entonces, yo voy a decidir que este va a ser el primer punto donde terminé la unión. El primer punto de la espalda. Así cualquier unión me va a quedar acá. ¿Sí? Entonces voy a contar desde acá. Este es el primer punto. Voy a contar 42. Y 42. Acá en el 43, que va a ser el primer punto de mi manga, voy a poner un marcador. Ese va a ser el primer punto de mi manga. La manga dijimos que eran 28. Entonces cuento este. Y 28. En el 29 pongo otro marcador, que va a ser mi primer punto de la delantera. Ahora estoy en la delantera. Entonces, 2. Y 42, y en el 43 voy a poner nuevamente un marcador para marcar que es mi primer punto de la última manga. Entonces 2
y 28. Me quedaría de esta manera. Si yo uniera, ven, acá marcador con marcador, este sería el hueco de la manga, obviamente es chiquito. Esta sería mi espalda, mi delantera y mi espalda, y acá está la unión de la otra boca manga. Pero el escote me queda alineado y no es lo que yo quiero. Yo quiero que el escote me quede aproximadamente ahí. Y para eso tengo que tejer ciertas vueltas en la espalda y en la delantera, pero eso va a venir en un próximo video, donde no solamente voy a lograr esta bajada de escote, sino que también tengo que ampliar esto, porque claramente este bracito no es mío y seguramente de ninguna de ustedes. A lo sumo será de alguna criatura, y bastante delgadito. Muy bien, entonces nos vemos en un próximo video ya con los marcadores puestos y ya podemos continuar. Entonces les dejo toda esta tarea y nos vemos en un próximo video.